Gracias. Buenos días, hermanos, nueva vez. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Es una gran bendición poder estar en la casa de Dios y ver la iglesia en parte florecida, con flores y espinos aquí dentro. Amén. Vamos a orar para ponernos en comunión y a tono con Dios. Oremos. Señor, gracias en esta hora en la cual nos permites estar aquí en tu casa con temor y con temblor, pidiendo de tus fortalezas, oh Señor, para esta misión crucial de pregonar tu palabra. Si hay algún alma que no te conoce, oh Señor, es el mejor momento para invocar tu nombre y confesar sus pecados a usted, oh Padre. Ayúdanos a ser solo el instrumento en este momento. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, llegar aquí, que tu gracia, tu misericordia, Señor, el Espíritu Santo le dirija y le permita llegar en bien. Y aquellos que por alguna causa de salud no lo vemos aquí, Señor, ayúdanos a clamar a usted para que su salud, oh Padre, sea restaurada y puedan estar aquí gozándose en tu casa y en tu nombre. Una vez más, oh Padre, que la sangre de Cristo nos siga limpiando, nos purifique, nos consagre para usted y nos permita ser de bendición. Y aquellos que están a la distancia, que sí escuchan tu palabra, Señor, que puedan entender que solamente en Cristo hay salvación eterna, oh Padre. Solamente en Cristo hay refrigerio para vuestras almas. Oh Señor, gracias en esta hora. Ayúdenos, guárdenos de pecar contra usted, de errar con su palabra, Señor, sino más bien ser de bendición a través de la misma. Señor, gracias en esta hora. Ayúdanos, permítanos, oh Padre, tener esta bendición. Son favores que se lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en Segunda de Crónicas, capítulo 19, un texto que había observado y visto que hay grandes bendiciones y grandes lecciones para la vida del creyente. Y una de las lecciones que encontramos aquí es lo delicado que es como creyente andar en aventuras. Usted me dice, andar en aventuras. Sí, una aventura en un creyente implica que si es hora de culto, él decide ir a otro lado, no al culto. Aventuras para el creyente quiere decir aquel que sabe que es semana de oración y decide no ir ni un día a la semana de oración o semana de culto. Tiene el tiempo para hacerlo, la salud, todo el bienestar y decide quedarse en casa. Y no me diga usted, no me refute y dígame, sí, pero yo me quedé en casa leyendo la Biblia. Y yo me quedo en casa orando. Y me quedo hasta evangelizando. Si tú lo haces, gloria a Dios. Pero el 90% de las veces no hacemos eso. Seamos sinceros. Vamos a ver en este capítulo, tanto el 18 como el 19, qué le pasó a un creyente que decidió tener unas andanzas, tener unas aventuras y casi pierde la vida. De hecho, el compañero rey de él pierde la vida por desobedecer a Dios y por cometer el error de amar a los que aborrecen a Dios. Otra enseñanza: yo no puedo llevarme bien con los impíos y no tener un trato con mi hermano favorable. Yo no puedo decir no porque el hermano es difícil de tratar y yo me llevo mejor con el impío y puedo durar hasta un día entero y es como si no ha pasado nada. ¿Sería correcto en la vida de un creyente eso? Creo que no. El amor excesivo hacia el que no conoce a Dios es un pecado que Dios lo corrige, como le corrige a este rey. Un rey que tenía buenas intenciones, pero cometió el error de aventurar un poquito. Tenía riquezas, tenía gloria como creyente, pero decidió, como les he dicho, tener unas pequeñas aventuras. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema la bondad de Dios para Josafat. Ya he predicado 2 veces este mensaje. Anoche hice la pregunta, hoy la volveré a hacer. ¿Ha sido Dios bondadoso en tu vida? Anoche yo pedía que levantaran la mano. Hoy no lo voy a hacer, perdón. Los que levantaban la mano anoche comenzó con un 50%, luego un 60%. Y yo sé que en la mayoría, a través con su corazón, contestaron que sí.
Porque de una u otra forma Dios ha sido bondadoso con nosotros. ¿Qué usted cree? Aun con el que no conoce a Dios, Dios es bondadoso, permitiéndole amanecer vivo. ¿Usted sabe cuántas personas no amanecieron hoy vivas? Un gran porcentaje. La bondad de Dios para Josafat. En el primer punto vemos aquí, Josafat regresa sano y salvo después de la batalla. Veamos un poco vida y obra de Josafat y qué hizo este rey en un momento de su vida. Un momento de aventura. Capítulo 18 está el contexto de todo lo que vamos a ver en este capítulo 19. En el capítulo 18 vamos a leerlo y dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué tenía este rey? Hermanos, la gloria no es mala, nos afecta en ocasiones, pero si tú y yo, si nuestra vida espiritual está alta a un nivel muy bueno, no nos afecta. Reconocemos siempre que la gloria es de Dios, aunque Dios te permita tener gloria. ¿Tiene la idea? Seguimos. Y contrajo parentesco con Acab. Todo el mundo aquí, o la mayoría, sabe quién fue el rey Acab y quién fue la esposa del rey Acab. La esposa fue llamada, ¿cómo? Jezabel. Y la escritura en el libro de Apocalipsis la señala y la sitúa como la impía Jezabel. ¿Sí o sí? Aún en estos días, el espíritu de Jezabel impera. Todo espíritu en una dama de orgullo es el espíritu de Jezabel. Todo espíritu que se levanta contra Dios siendo una dama es pecado. Ahí mora el espíritu de Jezabel. Espero que Dios le dé discernimiento, hermanos. Hoy en día hay una gran moda en que todo el mundo quiere usurpar las funciones en el pueblo de Dios. La Biblia me enseña que el hombre fue creado ¿qué? Primero, y que el hombre es la cabeza del hogar. Hoy en día las mujeres dicen: yo trabajo, yo puedo sustentarme por mí misma, y otras profesionales dicen: yo no necesito un hombre para ser feliz, yo no necesito un hombre para estar bien. De hecho, hay una moda en Europa y en muchos países donde las mujeres a cierta edad reconocen que deben de tener un hijo, alquilan el vientre, van a un banco, usted sabe, y se inseminan artificialmente y ya tienen su muchacho. No necesitan un hombre para que críe y ya haya un padre de familia en casa. Y en nuestros países también pasa eso. Muchas mujeres, entendiendo que ya es hora de tener hijos, solamente van a la aventura, tienen la relación, quedan y ya usted sabe lo demás. Crían su muchacho. Pero Dios creó hombre y mujer, una familia, para que le adoraran y le glorificaran. Pero seguimos aquí, seguimos viendo. Verso 2, y sigo la lectura. Estamos en el capítulo 18 de Crónicas. Y después de algunos años descendió a Samaria a visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. ¿A qué? ¿O qué le pide Acab a este rey? ¿Por qué lo persuade? Dice el verso 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Hermanos, al inicio, ¿qué dijimos o qué habíamos dicho de Acab? Que era un rey ¿qué? Impío, perverso. Este creyente comete el error no solamente de convenir de ir a la guerra con este rey impío, sino le dice: yo y tú somos iguales, no hay problema, mi pueblo es como tu pueblo. ¿Era correcto lo que le contestaba Josafat a él? Si él dice: yo y tú somos iguales y aquel es impío, ¿qué está diciendo de él mismo? Está diciendo: no, los hermanos de la iglesia somos lo mismo, vámonos para la calle. ¿Estoy diciendo de ustedes algo incorrecto entonces? Si yo estoy diciendo que soy igual que el impío. Toma la idea, los errores que comete este hombre. Él estaba tranquilo allá en Judá, decide visitar a un rey en el norte de Israel. No sé para qué, porque Dios no le dijo a él: vete allí. Incluso él hace parentesco, firma tratados con este rey. Bueno, usted ve que él hace fiesta cuando llega Josafat hacia él. Hermanos, no importa que tengamos el estómago vacío, si estamos llenos de Dios no nos falta nada. Dios nos proveerá. Yo soy como tú
y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero vemos algo bueno en todo lo que vamos a ir viendo. Verso 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Era bueno eso, sí o sí? Era un creyente, hermanos, de nosotros. Aunque estemos con los impíos, se nos va a zafar lo de Dios, aunque se nos pegue lo de los impíos. ¿Toma la idea? Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. ¿Era cierto eso? Veamos a través de la escritura que no. Y están tomando el nombre de Dios en vano, cuando Dios no había hablado. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Discernimiento, hermanos. Este creyente vio que 400 hombres decían lo mismo. Este rey, Dios le permite a través del Espíritu Santo como meditar en esto. Y realmente estos profetas eran pagos por Acab para que dijesen lo que él quería escuchar. Pero había un hombre de Dios que decía la verdad de Dios, lo que tú y yo debemos de decir, aunque le duela a quien lo escuche. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Amaba Acab a ese vidente, a ese hombre de Dios? Acabamos de leer que dice: por ahí hay uno que habla de parte de Dios, pero yo le aborrezco, yo no lo soporto. No me habla bien, sino mal. ¿Era correcto eso de que Micaías le hablaba mal a Acab? Solamente le decía las cosas malas que él hacía y él no quería arrepentirse. Recuerde que predicamos un mensaje acerca de Nabot, de la viña de Nabot, y lo que hizo Acab con este rey, con este hombre. Teniendo este rey fincas, tierras, dinero, gloria y de todo, se enamoró de esa finca, de ese pobre hombre, hasta matarlos. ¿Recuerdan eso? Es el mismo Acab. Y no fue incitado por él mismo, porque recuerde en aquel momento cuando él decide apropiarse de esa finca, ¿quién es el que lo programa, como decimos, para que se la robe al hombre? Su mujer. Le dice: levántese, rey, ¿cómo usted va a estar así? Un rey no puede estar acostado y pusilánime. Vaya y cójasela, usted el rey, usted que manda, peque, no se preocupe. Aquí nosotros somos los que mandamos. Pero ¿quién estaba en los cielos, hermanos, escuchando y viendo toda la maldad? Y Dios profetizó que esa mujer no iba a morir causa natural, sino que los perros lamerían la sangre de ella. Triste, ¿no? Pero la palabra de Dios se cumple. Sigue diciendo aquí: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Hermanos, había una algarabía, un escenario estridente y un espectáculo público en nombre de Dios, donde Dios no estaba ahí. Quiere decir, hermanos, que no importa el espectáculo que haya y la bulla y el desorden que haya, Dios no está en el desorden, lamentablemente. Porque Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40 lo explica mejor. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hermanos, no solamente 400 profetas profetizaban una victoria falsa. Vamos a ver que no hubo victoria, hubo muerte, hubo pérdida. Pero no solamente 400 hombres, sino un hombre que se decía llamar de Dios e invocar el nombre de Dios, agarra un cuerno, es como una especie de trompeta, y daba la victoria. ¿En nombre de quién? Muy espiritual se ve aquí. Pero veamos más acciones de este hombre. Y el mensajero
que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una que anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Está guiando, como dicen en los estrados, guiando al testigo. Está manipulando a ese hombre de Dios para que diga lo que el rey quiere escuchar. Pero veamos qué contesta el profeta de Dios. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Le dijo lo que el rey quería que escuchar, pero el rey no era tonto. El rey discernió: ese no es el Micaías que yo conozco. Ese debió de tener otras palabras. Y se da cuenta, se lo exige ahí. Verso 15. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Bueno, aquí habla Micaías entonces, en nombre de Dios. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. ¿Qué le está diciendo ahí, hermanos? Hermanos, ese rey no tenía consejeros de Dios, no tenía jueces. Ese rey no era rey, porque dice ahí que el profeta vio a un pueblo sin pastor y lo vio sin señor, lo vio sin rey. Está diciendo: Acab, aquí tú no eres nadie. Tú estás aquí puesto, pero no estás gobernando, son cosas diferentes. Parece que le cayó bien eso a este hombre. Vamos a ver si le cayó bien. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? ¿Le cayeron bien las palabras de este profeta? Parece que no. Entonces él dijo: oíd, pueblos, palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías, ¿dónde? En la mejilla, y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Qué había hecho este hombre antes, Sedequías? ¿No había tomado un cuerno y quiso impresionar al pueblo, a los profetas, de decir que Dios estaba con él y Dios le había hablado que la victoria estaba segura? Parece que había soltado la trompeta y se había puesto los guantes porque golpea al profeta, el muy espiritual. Ahora, ¿qué hace? Golpea a un hombre de Dios. Un error grave, porque eso sentencia su propia muerte. Sigue diciendo. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Hablando de cómo iba a morir. Le profetizó a ese hasta cómo iba a morir. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Cree usted que iban a volver en paz ellos? Lamentablemente Acab no volvería a ver a Micaías, porque iba a desaparecer del escenario. Lo veremos. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos. Hermano, le está hablando a ese rey directo y le está hablando al pueblo que está ahí mirando. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Hermanos, ¿qué usted cree que está pasando ahí? Cuando él le dice: rey, quédate con tu ropa real y yo me voy a vestir de paisano, o sea, con ropas no de uniforme. Está vendiendo a Josafat, le está poniendo como presa fácil para muerte. ¿Era bueno Acab entonces?
¿Quién quería vivir? Hermanos, una enseñanza. Tu vida y mi vida está en la mano de Dios. Y aunque nos quieran hacer mal y nos pongan como oveja hacia el matadero, Dios sabe cómo desviar esto y mostrarnos su bondad. Es lo que pasa ahí. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. ¿Y quién era el que estaba identificado como rey ahí? Josafat. Porque Acab le había dicho: yo me quito la ropa, me pongo otra, pero tú quédate con las tuyas y vamos a pelear. Y él, muy tonto, obedece. Y ya mira el edicto del rey de Siria que había dicho: no maten a más nadie. Al rey quitémosle la vida. Recuerde, hermanos, que en las guerras, en muchas ocasiones, con solo eliminar al rey, ya la guerra era ganada. Porque lo que quería ese rey enemigo era conquistar a ese y llevarse a sus prisioneros y gobernar y punto. Eso era lo que quería Acab contra el rey de Siria, al menos vencerlo. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Hermanos, Dios les quitó todos esos enemigos. Entienda que el hombre está en la pared y el enemigo está contra él, y están los flecheros, los francotiradores, ¿para qué? Exterminarlo. Y la Biblia me habla de que aparecían hombres que eran tan certeros que podían poner un hilo y no erraban. Los de David, ¿se recuerda? Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel en este caso ahí? Acab. Porque el otro era el rey de Judá, del sur. Entre las junturas y el coselete, él entonces dijo al cochero: vuelve a las riendas y sácame del campo, porque estoy muy mal herido. No importa cómo se vistió, fue blanco de muerte, porque Dios lo hirió medio a medio. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Pudo salir rápido de la batalla para poder ser curado. Fue tan fuerte la guerra y la situación que él no pudo salir, no pudo escapar, no pudo ser escoltado para poder ser curado. ¿Vieron qué tantas cosas acontecen ahí? Dos reyes que van a la guerra. Uno es vendido para morir, pero Dios lo libra. ¿A quién Dios libró ahí? Josafat. En el primer punto aquí dice: Josafat regresa sano y salvo después de la batalla. Explicamos, esta fue la misericordia de Dios mostrada a este rey. ¿Por qué decimos eso? Por lo que ya hemos dicho. Josafat fue vestido con las ropas ¿qué? Reales, las ropas del rey, y estas les hacían ¿qué? Blanco, fácil para matarlo, como había dicho ya el rey enemigo. Este pudo haber muerto en la batalla, sin embargo, clamó ¿a quién? Y fue preservado, regresando, como dice el texto, en paz. Dice el texto: y volvió en paz a Jerusalén. Hermanos, alguien nos enseña, el hecho de que Josafat llegó sano y salvo a casa es significativo. Contrasta con el de Acab y testifica de la gracia de Dios dada a una persona que fue destruida por una insensatez sin discernimiento. Este hombre no pensó en que esa aventura de ir a visitar a un rey le saldría ¿qué? Muy caro. Aunque hubo un buen banquete, todos comieron, bebieron, etc. Esto me enseña que tú y yo no podemos, hermanos, salir a la aventura. No, están las patronales, hay muchas luces, muchos caballitos, muchas cosas lindas. Dios no nos ha llamado, jóvenes y damas y caballeros, a aventurar. Dios nos ha llamado a adorarle a Él. No podemos tener mejores sentimientos con el impío que Dios. El amor excesivo es un pecado. ¿Sabía usted eso? Yo al impío tengo que orar por él,
predicarle, darle testimonio para que él se arrepienta. Es lo que me enseña la palabra de Dios. En el segundo punto, verso 2, verso 3, habla, Dios reprende a Josafat a través del profeta Jehú. Dice, verso 2, verso 3, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Cualquiera buscaba a Dios después de verse en una situación como la que se vio en la batalla. ¿Qué usted cree? ¿No hubo un rey más espiritual que este hombre? Después de haber visto la verdad cruda en su vida. ¿Quién es este vidente en el cual vemos aquí Jehú? Dice que es hijo de Hanani. Este profeta había hecho una similar advertencia anteriormente a Asa, padre de Josafat. Mire cómo Dios había utilizado a este profeta para tratar con la familia entera. Desde su padre, ya este vidente le exhortaba al padre de Josafat. Segunda de Crónicas 16, 7 a 9 lo explica mejor. Pero quiero que en esta mañana, en lo que estamos aquí, nos grabemos esta interrogante, esta oración de por vida, si usted puede, para que no cometamos el error. La interrogante aquí dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Tengamos cuidado con eso. Por más difícil que sea el hermano, que sea la hermana, yo tengo que amarla. Dios me manda a que ame a los difíciles de soportar. A ese que yo tengo que amar. A la hermana amorosa y al hermano amoroso yo no tengo que coger lucha con él. Porque sin yo acercarme, ya la tengo arriba, ya lo tengo arriba, ¿no? Al difícil es que yo tengo que buscar. Está allá, se acabó el culto, se va el hermano. Y el Espíritu Santo te dice, ya tú le bendeciste, ya tú lo saludaste, a la entrada no pasó, lo vas a dejar ir. Y tú no sabes, hermano, de cuánta bendición eres cuando saludas a un hermano. Usted no sabe de cuánta bendición, hasta por WhatsApp. Usted manda un saludo, etcétera. Y puede ser que tú estés en bendición y alegre en ese momento, pero ese hermano donde está, no lo está. Yo he sido testigo de eso. He estado en momentos difíciles. Y hermanos humildes me llenan el WhatsApp y cosas, ¿no? Y yo lo abro. Y eso me da una calma, una bendición. Y digo, gracias, Señor. Y cuando lo veo, le digo, hermano, gracias por toda la bendición que usted me manda. Y ellos se sienten bien. Porque no tiene sentido que yo le mande saludos y usted ni lo abra, ni los lea, ni los escuche. Deja mucho que decir. Pero sigamos aquí. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Aquí Jehú expuso el pecado de amor excesivo en Josafat. Quiso ser demasiado bueno este rey. Y por ser bueno, ¿qué casi le pasa? Casi muere. Él profesó amar a Dios, pero también demostró amar a los que aborrecen a Jehová. Este rey nunca debió haber formado alianzas militares ni personales con Acab y el reino de Israel. Josafat debió haber entendido a través del Espíritu Santo lo que dice el Salmo 97:10. Salmo 97:10 me dice y nos dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Yo no puedo, lamentablemente, repito, llevarme mejor con los impíos que con mi hermano, que con mi hermana. No puedo, porque cuando salgamos juntos, el impío y yo, y él me diga, mira para allí, mira para allí, mira para allí, ¿qué yo le voy a decir? No, yo soy un hombre cristiano, no me ponga a mirar para ahí. ¿Qué es lo que hay para ahí? Ese no lo va a hacer. No seamos ingenuos. Llegará un punto donde tú vas a tener que predicarle la palabra de Dios a ese impío. ¿Y con qué moral tú le predicas a él? ¿Con qué carácter? ¿Con qué testimonio tú le dices a él? Eso está mal. Yo no puedo codiciar cosas malas. Yo no puedo codiciar eso. Yo tengo que codiciar cosas buenas, la palabra de Dios. No podemos codiciar la palabra de Dios. Yo puedo codiciar la oración. Yo puedo codiciar ¿qué? El congregarme fielmente. Sí o sí, no podemos codiciar eso. Pero lo codiciamos eso a menudo. Sigamos aquí. Aquí ayuda es una expresión típica de Crónicas para el apoyo formal. Quiere decir que no fue que Josafat salió a dar una vuelta con su linaje y se encontró con Acab y este hasta le permite y lo invita a la guerra. Una invitación un poco como extraña, ¿no?
Porque en la guerra, ¿qué es lo que pasa? No hay qué. Guerra, ¿no? Pleitos, etcétera. En este tiempo plomos, allí eran flechas. Josafat fue una persona que se llevó mucho de sus sentimientos en ese momento. Dios no nos ha llamado a llevarnos de sentimientos, sino a llevarnos del mandamiento de Dios. Son cosas diferentes. Pero no todo era malo en la vida de Josafat. En el verso 3 el profeta le dice: pero se han hallado en ti cosas buenas, o buenas cosas. Aquí Dios no quería que Josafat fuera destruido por la reprensión de las palabras de Jehú. Así que también incluyó palabras de aliento. Fue Dios misericordioso en aquel momento en la batalla con Josafat, ¿sí o sí? Pero aquí está mandándole reprensión a través de un profeta. Y vemos aquí algo pocas veces en la escritura visto. La ira de Dios para con un hombre versus la misericordia de Dios. Bueno, tal vez en el caso de David parece que pasa. Cuando Dios le pone a través de un profeta 3 cosas que la espada no se aparte. ¿Qué más le pidió? Le pidió 3 cosas a David. Él elige que el ángel de Jehová mejor ataque. Porque la mano de Dios sí podía ser misericordiosa, pero la del hombre no. Y Dios le bendijo. 3 bendiciones en el tiempo de David. Un tal Natán me parece que le habla acerca de eso. Pero sigamos aquí. Dios sabía que Josafat no aprobaba todo mal, por lo que animó al rey en los lugares donde odiaba el mal y se rehusaba a transigir. Dios puso en el corazón de Josafat que donde había idolatría, todos esos lugares altos, ¿él qué? Los limpiara. Hermanos, en ese mismo tiempo, donde habían afeminados, también debían de ser exterminados. Yo creo que si Dios en estos días envía a su ángel para acabar con eso, se va a ir una gran población. Pero debemos de seguir orando por las almas. Recuerde que las almas son ¿de quién? De Dios. Josafat no solo buscaba a Dios, ya que en el verso 3 dice: has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat no solo buscaba a Dios, sino que también preparaba su corazón ¿para qué? Para hacerlo. Eso demostraba la alta prioridad que Josafat le daba a buscar a Dios. Y usted me pregunta, ¿qué es buscar a Dios? Venir al templo a escuchar la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios y comer de la palabra de Dios, orarle a Dios. Eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es, hermano, saber que allí está el pecado, yo tengo que desviarme, que yo no puedo con esa tentación, desvíese. Hermanos, cuando tú y yo ponemos nuestro corazón para buscar a Dios, Dios nos ayuda y nos da la bendición de que lo logremos. Usted me dice, ¿cómo así? Pero yo pongo mi corazón para buscar a Dios. La palabra de Dios me dice en Proverbios 16:1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Con qué tú clamas a Dios? Con tus labios, con la lengua. Si tú pones en tu corazón buscar a Dios, Dios oye esa oración y te ayuda. Recuerde que Dios es benefactor, es bondadoso. Y a quien quiere endurecerse, Dios también lo ayuda. No llevamos la serie y hoy tenemos prácticamente un paréntesis para que no pierdan el sazón de otros mensajes. ¿Cuántas veces Faraón endurecía su corazón? Como 10 veces, ¿no? Y paradójicamente Dios, ¿cuántas veces lo endureció? Mucho, ¿no? Filipenses 2:13, recuerde que dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena. Entonces, aunque tú tengas el anhelo de algo y el querer algo, al final, ¿quién es el que obra para ello? Dios. Si tú anhelas buena obra, Dios te ha de bendecir. Esta obra de preparar o dirigir su corazón es atribuida aquí a Josafat, como en otras partes se atribuye a Dios, porque es la acción del hombre, pero realizada por la gracia de Dios, previniendo, capacitando e inclinándolo para hacerlo. Es como si yo digo, cuando llegue a casa, debo de orar por la hermana que me pidió que orase por ella. Eso lo pongo en mi corazón. Pero cuando yo llego a casa, Dios es el que pone también en mi cuerpo la facilidad de que yo pueda ¿qué? Doblarme para orar por esa hermana. Esa es la idea. Verso 4 nos habla aquí en este punto: Josafat fomenta la consagración en el reino de Judá.
Él fue a casa ajena a pelear y casi pierde la vida. Ahora reconoce que en su casa es que él debe de poner las cosas en orden por si no lo estaban. Verso 4 me dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, este hombre quedó tan bendecido con ese susto que recibió, que fue el hombre más espiritual. Significa ahí que restringió sus aventuras en el extranjero. Dejó de andanzas, dejó de andar, dar vueltas donde no tenía que dar vueltas. Ya no fue al reino del norte a nada y se contentó con quedarse donde debía. Entonces sí decide poner levitas que enseñen la palabra, poner jueces para que juzguen el pueblo y poner hombres que juzguen toda la causa allí en aquel lugar donde Dios lo había puesto y donde él quiso moverse. El texto nos habla: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. La redacción implica que Josafat hizo esto personalmente. Él iba y daba vuelta hacia donde aquellos maestros, jueces, levitas que enseñaban la palabra de Dios, a ver si se estaba haciendo. ¿Tenía temor de Dios y celo de Dios ahí este hombre? Creo que sí. La acción lo dice. En los versos 5 hasta el verso 11 vemos las reformas judiciales de Josafat. Vamos a explicar nada más, ya leímos eso en la lectura. Dice: Josafat puso el reino en un mejor orden espiritual que en cualquier desde Salomón. Oiga eso. Para asegurar este orden, primero estableció jueces en sus puestos y les dio principios según los que debían actuar. Segundo, le dio responsabilidad ante Dios. Verso 6. Tercero, integridad y honradez. Verso 7, lealtad ante Dios. Cuarto, preocupación por la justicia. Verso 10. Y quinto, valor. Habla del esfuerzo ahí en el verso 11. Todos estos componentes son esenciales para el liderazgo espiritual. Y no solamente para el liderazgo espiritual, hermanos. Todos esos componentes son buenos para nuestra vida. Andar en integridad, mantener los principios que hemos aprendido. Alguien nos enseña finalmente. El tema prominente de la obediencia valiente se repite nuevamente. El trabajo de los jueces era hacer con valentía lo bueno y luego confiar en que Jehová estaría con quién, como dice el verso 11 al final. ¿Estará con quién ahí? Con el bueno. Sin leyes buenas y saludables, ninguna nación puede ser próspera. ¿Cuánto más, hermanos, una iglesia con sus creyentes? Sigue diciendo: y vanas son las mejores leyes si no se administran juiciosa y concienzudamente. Dios nos ha dado esta ley, sus principios, sus preceptos, sus mandamientos, para que lo pongamos por el suelo, por obra, en práctica. No decimos nada con decir, andar con una Biblia, yo soy creyente, y mis acciones sean diferentes, siempre con los impíos, aborreciendo al que ama a Dios. Ya sabemos qué le pasa al que aborrece a los que aman a Jehová. Son escarmentados. Espero que este mensaje le haya sido de bendición. A mí me ha sido de mucha bendición. A tener cuidado con mi hermano y con mi hermana. Yo debo de amar a mi hermano y a mi hermana si digo que tengo a Dios en mi corazón. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.